Hola mis queridos estudiantes de primero medio, les habla la profesora Bárbara Jerez. Nos encontramos en la asignatura de lenguaje y este video corresponde al video explicativo para que puedas trabajar tu ficha número 7. Esta vez vamos a aprender como objetivo analizar una noticia a nivel de forma y contenido. Los contenidos que trabajaremos será, en primer lugar, la noticia. Luego recordaremos brevemente lo que es el modelo RICE y mostraré finalmente la práctica independiente, es decir, la fecha con la que ustedes van a trabajar. Ahora, preparemos un poco el aprendizaje. Activemos lo que ustedes saben respecto a la noticia y pensemos, ¿qué sabes sobre los géneros periodísticos e informativos? Nombra alguno que conozcas. ¿Y cuál será la importancia de estos géneros periodísticos? Piensa un momento, recuerda que esto lo vimos en la ficha anterior, en el video explicativo anterior. Bien, tenemos, ¿cierto? Respecto a la primera pregunta, ¿cuáles son los géneros informativos que conocemos? Tenemos la noticia, el reportaje y la entrevista. ¿Y cuál es su importancia, cierto? Bueno, podemos encontrar varios factores que van a denotar su importancia, que es, radica, cierto, en su labor informativa, permite reconocer los acontecimientos importantes a nivel nacional e internacional, cierto, a nosotros, y gracias a la información entregada, los ciudadanos forman una opinión sobre los acontecimientos. Podemos opinar al respecto, cierto, al conocer el evento, gracias a este tipo de géneros periodísticos. Ahora, recordemos que esto, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Y efectivamente los géneros periodísticos, ¿cierto? Informativos tienen como propósito entregar información, eso es lo principal, acerca de hechos de interés. Los textos de este género son de tipo expositivo, por lo que priman las secuencias descriptivas y narrativas. En estos géneros va a primar, ¿cierto? La objetividad. De aquí teníamos el ejemplo entregado. Esto lo habíamos visto en la ficha anterior. Ahora vámonos con con lo que nos compete, que es la noticia. La noticia, ¿cierto?, es un género periodístico de información. Su propósito comunicativo es informar. Circula en medios escritos, impresos y digitales. La prensa análoga, ¿cierto?, como el diario que uno compra en la calle, o digital, y en noticieros audiovisuales o radiofónicos. Aborda de manera objetiva algún hecho que se considera de interés público y la información en la noticia se distribuye de acuerdo a un modelo denominado pirámide invertida, que organiza la información desde la de mayor importancia hasta la de menor importancia, que sería justamente lo que ustedes acaban de ver. La información de mayor importancia va al principio, ¿cierto? Lo más importante. Esto con el propósito de captar la atención del el emisor, ¿cierto? Y luego va desmenuzando, ¿cierto? O disminuyendo la información hacia los detalles. Parte con lo que impacta y luego entrega la información completa hasta los detalles menos relevantes. Vamos con la estructura de la noticia, que era uno de la parte del objetivo que nos propusimos el día de hoy. La estructura de la noticia es la siguiente, se compone del epígrafe y el titular, justamente en ese orden. El epígrafe y el titular tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero también, por objetivo, suscitar el interés del lector invitándolo a leer la noticia, y de ahí viene su importancia. El epígrafe, ¿cierto?, es una palabra o frase que va sobre el título y va a contribuir a contextualizarlo, entregando datos que ayudan a enmarcar la información. Por ejemplo, que sobre el título diga deportes o diga espectáculo. Eso es un epígrafe, es como la temática de la noticia. Y en el título, ¿cierto? Es una frase con una fuente destacada, ¿cierto? Grande, negrita, con color, que resume el hecho noticioso, ¿cierto? Capta la atención. Posteriormente tenemos la bajada. Es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que también debe ser llamativa. Y está ubicado justamente después del título y resume la noticia en 2 o 5 líneas. Es importante que sepan el orden porque así se les va a hacer mucho más fácil descubrir la estructura luego en la ficha. Luego tenemos el lead o la entradilla. Es el primer párrafo o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales, que es justamente el lead, el aspecto que ustedes van a analizar posteriormente. Su redacción responde entonces a las 5 preguntas fundamentales. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué?
Puede faltar alguno de tales elementos o añadirse otros, para qué, cómo fue, etcétera. Y siempre está en el primer párrafo, las primeras líneas, ¿cierto?, de eh, eh, la noticia. Y posteriormente tenemos el cuerpo de la noticia, que ya sería, ¿cierto?, la noticia en general. Puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles a lo dicho en el leer. Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos sucedan, ¿cierto?, siguiendo un orden decreciente. De importancia la pirámide invertida que yo les decía. Lo más importante al principio y luego va disminuyendo, ¿cierto?, en detalles. Y ello por esta razón. Si los límites de espacio lo exigen, a la hora de componer la página puede prescindirse de uno o más párrafos empezando por el final, de modo que solo se supriman los datos menos relevantes. Y ahí se explica esta lógica, además de querer llamar la atención por un tema de espacio, ¿cierto?, de economía, de acuerdo del medio en el que se publique, se puede eliminar los últimos párrafos, pues lo más importante ya fue dicho en un principio. Y aquí está justamente el modelaje de la noticia que yo les comentaba. Acá tenemos la estructura. El epígrafe, ¿cierto? Una frase que va a contextualizar, en este caso, economía. Titular, que viene después del epígrafe con una fuente, ¿cierto? Un destacado, un color distinto. La bajada, que viene después del título, que en 5 líneas resume, ¿cierto? 3 o 5 líneas resume lo más importante de la noticia. Tenemos el leado, la entradilla, que responde a todas estas preguntas que yo les comentaba, y finalmente tenemos el cuerpo de la noticia. Hay algunos estudiosos que también incorporan como estructura la imagen. En este caso nosotros no lo pusimos, pero también lo pueden destacar, que la imagen hace alusión o referencia a la noticia en general. Y ahora nos vamos a la práctica guiada, que es analizar, ¿cierto?, la noticia con las preguntas fundamentales, que es lo que ustedes también van a tener que hacer en su ficha. ¿Qué, a quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Vamos a leer. Economía, 12 de marzo del 2020. Coronavirus. Estamos muy cerca de una recesión global por el rápido avance de la pandemia. La rápida propagación del coronavirus, ahora convertido en pandemia, está provocando pánico en los mercados financieros, fuga de capitales, devaluación de las monedas frente al dólar y una creciente amenaza de recesión global. Aunque en un principio la situación parecía estar confinada a los países asiáticos, el escenario actual es completamente distinto. El brote está presente en al menos 114 países, ha contagiado a cerca de 120.000 personas y ha dejado más de 4.200 víctimas fatales. A la decisión de Italia de poner a todo el país en cuarentena, además de una rápida propagación de la enfermedad en el resto de Europa y Estados Unidos, se suma el desplome de los precios de petróleo y la montaña rusa de las bolsas, haciendo que muchos expertos consideren que una recesión económica global durante el primer semestre de este año sea casi inminente. Jeffrey Frankel, profesor de la Escuela de Harvard Kennedy de la Universidad de Harvard, le dice a BBC Mundo que la posibilidad de una contracción económica parece haber aumentado dramáticamente. Estamos muy cerca de una recesión global, advierte. Entonces, luego de yo haber leído la noticia, respondo estas preguntas que son las preguntas fundamentales para analizar esta. ¿Qué sucedió? Según lo que yo leí, ¿cierto? ¿Qué sucedió? La pandemia, ¿cierto?, puede generar un decrecimiento, ¿cierto?, de la actividad económica, que es lo que vendría siendo la definición de recesión global, ¿cierto?, durante un periodo de tiempo indefinido. Es algo inminente, por eso dice, puede generar, que es lo que la noticia nos está entregando. Recuerden siempre enfocar su respuesta a partir de lo que el texto entrega. ¿A qué le sucedió? En este caso, a los mercados financieros de los países afectados, ¿cierto? O le podría suceder, ¿cierto?, a los mercados financieros. ¿Dónde sucedió? En este caso, la pandemia, ¿cierto? Afecta a gran parte de la economía del mundo. Yo acá señalé a los países afectados y principalmente los países que aparecen acá, que es Estados Unidos, Europa, o sea, el continente. Y ¿dónde sucedió? Bueno, efectivamente a los países que tienen este problema porque estamos hablando de esta posible o inminente recesión económica. ¿Cuándo sucedió? Bueno, la noticia es del 12 de marzo, ¿cierto? Según el dato que me entregan, y se puede inferir que esta recesión del cual se habla se puede aproximar o viene. ¿Cómo sucedió? Debido a la aparición y rápida propagación del virus, coronavirus, que modificó radicalmente la forma de fluir de la economía de estos países. ¿Y por qué se siguió? Bueno, por la propagación de un virus que afecta a gran escala a muchos países del mundo
y sabemos que este video es una prueba de que hasta el día de hoy seguimos luchando contra él. Esto es básicamente lo que ustedes van a tener que analizar. Entonces, ¿qué hago primero? Leo la noticia y luego voy poco a poco respondiendo, ¿cierto?, las preguntas de acuerdo a lo que la noticia me va entregando. Ahora, recordemos brevemente el modelo RICE, que nosotros lo estudiamos en la clase anterior, pero principalmente RICE viene de repetir la pregunta. Acá yo lo establecí con el mismo ejemplo, con el mismo texto que ustedes ya trabajaron para que se les sea más fácil comprenderlo. Repetir pregunta. Si la pregunta dice, ¿qué relación se establece entre el concepto de aldea global y los medios masivos de comunicación? Yo repito la pregunta, ¿cierto? Y le puedo agregar un conector de causa, ¿cierto? Luego, y de incluir tu opinión, ahí tú incluyes tu opinión, lo que tú piensas, luego citas la evidencia del texto que te lleva a pensar, ¿cierto?, en esta opinión, ¿por qué tú piensas eso? ¿Qué te lo demuestra en el texto? Cita textual, y luego explicas tú esta evidencia y puedes cerrar con una reflexión personal. ¿Ya? Esto es lo que yo les pido, justamente lo van a utilizar en esta ficha. Y ahora te pido que prestes atención porque viene la explicación, ¿cierto? Y vas a observar el trabajo que harás con tu ficha número 7. Y tu ficha número 7 la puedes ver a continuación. Aquí está. Efectivamente tenemos una noticia y el objetivo, como dice ahí, analizar una noticia a nivel de forma, que también lo vimos en el video, ¿cierto? Epígrafe, titular, y de contenido, las preguntas de análisis fundamentales para una noticia. Y ahí tenemos entonces las noticias que ustedes van a trabajar. Estas preguntas, ¿cierto? Son preguntas para que ustedes vayan leyendo y se detengan a reflexionar y tratar de responderlas. Créanme que si lo hacen se les va a hacer mucho más fácil ir apropiándose del texto, comprendiéndolo mejor y luego las preguntas finales se les va a hacer mucho más fácil responder. Ya entonces terminan un párrafo, responden esta pregunta en su mente, no es que lo hagan en el cuaderno, sino que ustedes mismos en su mente lo vayan respondiendo para ver si entendieron bien. Si no la logran responder es porque tienen que volverlo a leer hasta que puedan responderla, ¿ya? Y bueno, la reflexión final, la primera ustedes van a tener que identificar cada una de las partes de la estructura de la noticia en el texto, de la misma forma como yo lo marqué en el video, con esta llavecita, ¿cierto? O con una flechita que diga, este es el titular, este es el epígrafe, etc. La pregunta número 2 es el análisis. Este es de forma del objetivo, este el contenido, ¿cierto? Del objetivo que nos establecimos en esta ficha. Pueden seguir este cuadrito de la misma forma que yo lo hice en el video, una vez que hayan leído la noticia. Y finalmente, una pregunta donde tienen que utilizar el modelo RICE. Explica por qué el derretimiento de los hielos de la Antártida surge debido a causas globales y puede tener efectos globales. Acá entonces utilizan el modelo RICE. Esa sería su ficha, son solo 3 preguntas y es justamente lo que nosotros hemos estado, ¿cierto?, estudiando en este video. Bien, jóvenes, espero que les haya quedado muy clarito cómo analizar la noticia desde su forma y su contenido, y nos vemos en el próximo video explicativo. Se despide cariñosamente la profesora Bárbara. Adiós, cariños.